Es momento de presentar la ponencia titulada El registro responde a las exigencias del Estado en emergencia sanitaria y a la viabilidad de uso de medios electrónicos en la inscripción de acuerdos de las juntas de propietarios no presenciales, presentada por el doctor Wilfredo Camacho Llovera, quien es asistente registral de la zona registral número 2. Bienvenido, doctor Camacho. Lo escuchamos. Bien, buenos días con todos nuevamente. El tema que voy a tratar el día de hoy está intitulado como el registro responde a las exigencias del estado de emergencia nacional, admitiendo la viabilidad del uso de medios electrónicos en la Junta de Propietarios no presenciales. Como preludio, tenemos que nuestra vida actualmente ha cambiado totalmente. La forma de trabajo se ha modificado. Es así que actualmente realizamos trabajo remoto, incluso en el ámbito académico realizamos actividades mediante el uso de plataformas. Además, también en la vida social, familiar, se emplea el uso de medios electrónicos con las plataformas respectivas. Es más, en este momento estamos utilizando uso de la tecnología mediante la plataforma Zoom, situación que trae beneficios y en un momento causó algunos inconvenientes, como ya veremos más adelante. Como primer tema relacionado, tenemos al concepto de régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. En la legislación peruana la encontramos regulada en el Código Civil, artículo 985, donde se hace referencia a propiedad horizontal, indicando además que se regula por la legislación de la materia. Es así que en el año de 1999, el Estado promulgó la Ley 27157. Posteriormente, se publicó para el año 2000 su respectivo reglamento. En estas normas se regula lo referente al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Por su parte, la SUNAR, el mismo año de la promulgación del reglamento, publicó una norma registral referida como Directiva número 9/2008 SUNAR. Bien, entonces, ¿qué se entiende por régimen de propiedad exclusiva y propiedad común? Para entender, he creído conveniente colocar un gráfico, un esquema en la pantalla para que nos ayude a entender. El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es en sí un régimen referido a un edificio conjunto de edificaciones, donde confluyen varios propietarios que tienen propiedades exclusivas, por ejemplo, su propio departamento, donde solo tienen acceso exclusivo ellos. Asimismo, también se tiene ambientes comunes, servicios comunes, como por ejemplo, el ascensor, la entrada, el mismo terreno en sí. Un elemento importante del régimen es que se cuenta con un reglamento interno. Es decir, el requisito sine qua non para que se constituya el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es que se inscriba su reglamento, el cual contiene a la Junta de Propietarios. ¿Pero qué se entiende como Junta de Propietarios? La definición también la encontramos en la ley, la cual establece que es un ente jurídico que está constituida por todos los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva de la edificación y tiene la representación conjunta de estos. De manera similar, análoga, haciendo una comparación, podemos decir, por ejemplo, que en el caso de asociaciones, la Asamblea General sería de manera análoga igual a la Junta de Propietarios, porque está constituida por todos los asociados. En el caso de la Junta de Propietarios, está conformada por todos los propietarios titulares de la edificación. El objetivo de la Junta de Propietarios es tomar acuerdos para conservar, mantener los elementos o bienes comunes de la edificación. Es decir, una de las finalidades de la Junta de Propietarios es el buen servicio que se tiene que dar para los bienes comunes, el mantenimiento, no sé, la vigilancia, contratar para que se pinte la fachada del edificio, entre otros. Además, una de las funciones principales de la Junta de Propietarios
es nombrar al Consejo Directivo. El Consejo Directivo es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos que se tomen en Junta de Propietarios. Hay que tener en consideración que las normas peruanas no le reconocen personería jurídica a la Junta de Propietarios. Por dicha razón, su inscripción solo se realiza en la partida matriz, donde se encuentran los bienes comunes, las áreas comunes. Bien, como nota resaltante debemos tener en consideración que, de acuerdo al reglamento de la ley 25157, las sesiones necesariamente se tienen que realizar en el predio. Esta limitación ha causado algunas ventajas, las cuales han sido superadas por la SUNAR, como veremos más adelante. Bien, como es conocimiento público, el COVID pasó de ser una epidemia, considerado como epidemia, al grado de pandemia, al haberse extendido por gran parte del planeta. Es más, son pocos países o separadas islas que aún no se ha propagado el COVID. El Estado peruano, posteriormente a la declaratoria de pandemia del COVID, en el mes de marzo del 2020, específicamente el 15 de marzo del 2020, declaró el estado de emergencia nacional, el cual ha sido prorrogado posteriormente por más decretos. Es así que actualmente inclusive nos encontramos en estado de emergencia desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre. En el estado de emergencia se han restringido derechos constitucionales referidos a la libertad, las seguridades personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, asimismo como la libertad de tránsito en el territorio peruano. Todo esto en salvaguarda de que la gente no se reúna, no se exponga a la propagación del COVID, la cual ha traído como efectos muy devastadores. Así hemos perdido a familiares, amigos, vecinos, seres queridos. Esperemos que esto se supere en el futuro. Bien, respecto a la legislación, nuestra legislación no se encontraba preparada para esta debacle que ha causado el COVID. Así tenemos que solamente había una regulación escueta en la legislación, pues solamente se permitía sesiones no presenciales para el directorio en las sociedades anónimas. Se permitía la Junta General solamente para las sociedades anónimas cerradas y en el ámbito registral, el reglamento de inscripciones del registro de propiedad de personas jurídicas, artículo 14, establecía dicha posibilidad. Sin embargo, restringía a que el estatuto o la ley prevean dicho supuesto. Es decir, si no se encontraba regulado en el estatuto o en la ley, no se podía hacer sesiones no presenciales, haciendo uso de la virtualidad. En efecto, el Estado peruano, consciente de ello, promulgó ciertas normas. La primera norma que publicó fue el Decreto de Urgencia 056. En este decreto de urgencia se reguló a favor de las entidades bajo competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores. Posteriormente, se publicó el decreto de urgencia 075, donde se permitía a las cooperativas realizar sesiones no presenciales utilizando medios virtuales, hasta el 31 del 2020, 31 de diciembre del 2020. Posteriormente se promulgó la ley 31029, donde ya se regula el tema de las juntas no presenciales para las cooperativas. Bien, la SUNAR, ejerciendo su rol protagónico en beneficio de sus usuarios y consciente de la realidad que estaba causando el COVID frente a las personas jurídicas, ya sea con personalidad jurídica o sin personalidad jurídica, como es la Junta de Propietarios, convocó a un equipo de trabajo conformado por representantes de la SUNAR, representantes del Tribunal Registral y algunos registradores, en los cuales, mediante la resolución 013-2020 SUNAR DTR, emitida por la Dirección de
técnica registral, el 15 de agosto del 2020, aprobó la difusión de acuerdos relacionados al alcance de la calificación registral de las decisiones adoptadas por órganos colegiados durante el estado de emergencia nacional. Uno de los acuerdos que podemos resaltar de esta resolución referida a nuestro tema es respecto a las sesiones no presenciales, donde se establece que sí es posible realizar las sesiones no presenciales bajo dos supuestos. El primer supuesto es que se realice sin convocatoria y además tenga el carácter de universal. Es decir, en el caso de las juntas de propietarios, para poderse constituirse como junta de propietarios, para poder sesionar, tendrían que reunirse todos los propietarios de las zonas exclusivas y acordar en ese momento la realización de la junta de propietarios. En el mismo mes, el 27 de agosto del 2020, cronológicamente después de que la SUNAR emitió su dispositivo legal, el Estado, mediante decreto de urgencia número 100/2020, establece esta norma para que las sociedades anónimas, fundaciones, comités u otras personas jurídicas reguladas por leyes especiales puedan realizar o puedan convocarse también juntas generales, asambleas, para poder desarrollar sus actividades. Recordemos que las personas jurídicas en el Perú desarrollan un papel esencial en algunos casos para el dinamismo de la economía nacional. Recordemos que si bien es cierto, se declaró el estado de emergencia, la vida no se detuvo, la vida continuó. La gente siguió contratando bienes y servicios. Esta norma establecía o tenía vigencia hasta el 31 de diciembre. Posteriormente, mediante el decreto de urgencia 146, se prorrogó la vigencia del decreto de urgencia 100, estableciendo que su vigencia era 90 días posteriores a la vigencia del estado de emergencia en el estado peruano. Sin embargo, esta norma obvia regular a favor de la junta de propietarios. Recordemos de que la junta de propietarios no es una persona jurídica. Entonces, literalmente, no se daba cabida a la junta de propietarios virtual. Es importante tener en consideración la resolución 126/2021 SUNAR, emitida por el Tribunal Registral de Trujillo el 8 de enero del 2021, donde se pronunció a favor de la junta no presencial en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Así tenemos que un usuario presentó su título que tenía la rogatoria, la solicitud de la inscripción del consejo directivo de una junta de propietarios, la cual se había realizado de manera virtual. Sin embargo, no había cumplido con los requisitos de haberse realizado por la universalidad. Tenemos que el registrador en primera instancia tacha el título bajo 4 supuestos, indicando de que el reglamento no establece la forma prevista, es decir, no contiene la regla que se realicen sesiones no presenciales. También indica de que la junta de propietarios, necesariamente de acuerdo a la legislación, se tendría que realizar en el mismo predio. Además, establece que la resolución 013/2020 SUNAR DTR, si bien es cierto, establecía la posibilidad de realizar sesiones no presenciales, sin embargo, no cumplía el título presentado, la rogatoria presentada, porque no se había realizado sin convocatoria y el requisito que le faltaba además era que sea universal, es decir, que hayan asistido el 100% de los propietarios de las zonas exclusivas. Además, el registrador indica de que el decreto de urgencia 20 solo se ha promulgado para sociedades y personas jurídicas. El título es apelado y a buen criterio el Tribunal Registral revoca la tacha, indicando de que procede a admitir la realización de sesiones no presenciales de junta de propietarios, aunque esta modalidad
no esté prevista en el reglamento interno, estando al mandato constitucional de no discriminación y al principio pro homine, que justifica la aplicación analógica del decreto de urgencia 100. Es de resaltar algunos fundamentos que creo convenientes tenerlos en consideración. En la resolución 026-2021 SUNAR, aquí el tribunal es consciente e indica de que todo derecho es ponderable. Y en este caso, se tendría que ponderar las medidas para preservar la vida de la nación decretadas por el decreto de emergencia y la limitación a los derechos. Es decir, no se le puede causar perjuicio completamente a las personas jurídicas, a la Junta de Propietarios, restringiéndole sus derechos a causa del estado de emergencia. Asimismo, un fundamento adicional es que la jurisprudencia, en casos anteriores, se pronunció de manera positiva para la aplicación de normas de personas jurídicas a la Junta de Propietarios. Así tenemos que no se tuvo ningún inconveniente cuando se aplicó normas que estaban reguladas para las personas jurídicas y se aplicó de manera extensiva a la Junta de Propietarios en temas relacionados como, por ejemplo, el reconocimiento de juntas directivas, renuncia al presidente, el tema del quórum y las convocatorias, la convocatoria por el presidente con mandato vencido. Además, el tribunal agrega de que el objetivo o justificación subyacente del decreto de urgencia 100-2020 es la posibilidad de que las personas jurídicas expresen su voluntad social para poder circular en el tráfico jurídico y no deteriorar ni su propia economía ni la economía nacional. Asimismo, la Junta de Propietarios también realiza funciones similares, por lo que también se tendría que aplicar la norma referida al decreto de urgencia 100-2020. Es decir, no se puede discriminar a las personas simplemente por algún vacío de la norma. Asimismo, se hace mención a un principio reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el principio pro homine, que este principio permite interpretar de manera extensiva los derechos humanos y restringe las limitaciones. Es decir, si la norma beneficia, entonces se la tiene que aplicar. Si el decreto de urgencia 100 beneficiaba a las juntas de propietarios, entonces se la tenía que aplicar. Si la aplicación causaba o restringía algunos derechos, no se la aplicaba. Como conclusión, podemos decir de que es completamente factible la aplicación del decreto de urgencia 100-2020. Asimismo, posteriormente, el 11 de marzo de 2021, el Tribunal Registral, en este caso de sede Lima, mediante la resolución 457-2021, nuevamente ratificó que en aplicación extensiva del decreto de urgencia 100-2020 se permite la Junta de Propietarios pueda sesionar de manera virtual, de manera no presencial. Asimismo, la última norma, la última ley publicada por el Estado el 15 de mayo del 2021 es la ley 21.194, que modifica el artículo 21A de la Ley General de Sociedades, que actualmente establece que los órganos de las sociedades podrán realizar sesiones no presenciales con la misma validez de las sesiones presenciales, a través de medios electrónicos u otros de manera similar. Esta ley es importante porque se relaciona con nuestro tema, ya que, si bien es cierto, esta norma modifica el artículo 21A de la Ley General de Sociedades, también incorpora en sus disposiciones complementarias finales algunos supuestos importantes que resaltar. Por ejemplo, establece de que las sociedades pueden adecuar su estatuto así su estatuto no prevea la sesión no presencial. Además, establece que en los regímenes de excepción, como el estado de emergencia,
También se puede realizar juntas no presenciales, a pesar de que el estatuto de la sociedad no lo prevea. En la tercera disposición complementaria, al igual que el decreto de urgencia número 100/2020, establece que las disposiciones contenidas en la ley podrán aplicarse según corresponda a las personas jurídicas reguladas en el Código Civil y otras leyes especiales. Esta ley 31.194 igual se olvida de la Junta de Propietarios. Además, en la disposición cuarta deroga el citado decreto de urgencia 100/2020. Prima facie, pues, se podría decir que ya no es posible que la Junta de Propietarios realice sus sesiones de manera virtual, no presencial. Sin embargo, consideramos que esta ley 31.194 contiene el sustrato del decreto de urgencia 100/2020. Por lo tanto, se debería seguir aplicando de manera extensiva para los entes sin personería jurídica, como es el caso de la Junta de Propietarios. Tenemos algunos fundamentos ya para terminar la breve exposición. Fundamentos adicionales para seguir admitiendo la Junta de Propietarios no presenciales. En primer término tenemos que debe primar la manifestación de voluntad utilizando medios virtuales. Es así que en el artículo 141, se incorpora, el Código Civil incorpora supuestos para que la manifestación de voluntad de las personas sean realizados a través de medios electrónicos. Es decir, sí existe la posibilidad de manera interpretativa indicar de que las sesiones de juntas de propietarios se pueda dar. Asimismo, tenemos una interpretación analógica que se puede realizar de la ley 31.194. Tengamos en cuenta de que esta norma derogó al decreto de urgencia 100/2020. Se puede aplicar de manera análoga porque los supuestos son similares, análogos, inclusive se podría decir sustanciales. Por ejemplo, en una asociación, ¿quiénes la integran? Personas jurídicas y personas naturales. También en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común está conformada por personas naturales y personas jurídicas. En el caso de las asociaciones, los órganos de gobierno son la Asamblea General, el Consejo Directivo. Y por su parte, en la Junta de Propietarios, los órganos son la Junta de Propietarios y el Consejo Directivo. Entre otras similitudes. Por eso es que la conclusión sería que sí se puede aplicar la ley 31.194 actualmente. Por último, tenemos el criterio para sustentar la tesis positiva referido a la interpretación dinámica o evolutiva. Tengamos en consideración, como hemos anotado, que la ley 27157 fue promulgada en 1999. Es decir, a la fecha ha pasado más de 20 años, por lo que los supuestos de hecho que sustentaban la ley no son los mismos, han variado. Ha variado la tecnología, la ciencia, los avances. Actualmente el Internet se ha masificado, por lo que se exige una interpretación a favor de la aplicación de la ley 31.194. Es decir, para que la Junta de Propietarios se realice utilizando medios virtuales en sus acuerdos. Por último, ya para terminar con esto sí ya termino agradeciendo por su atención. Tenemos una interrogante que es la siguiente. Si el estatuto exige votación secreta para elegir al Consejo Directivo, ¿se puede hacer uso de una sesión virtual? Es decir, si en el estatuto se regulaba que el voto para tomar acuerdos, por ejemplo, para elegir al Consejo Directivo, se realice de manera secreta, sin el conocimiento de los demás, ¿se podría también votar en una junta virtual? El tribunal, con buen tino, ha indicado que sí es posible, pues se puede utilizar el formulario virtual que reemplaza a la cámara secreta. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.
Agradecemos la interesante ponencia compartida por el doctor Wilfredo Camacho Llovera.